marcha estudiantil. Para un momento, por favor, para un momento, que termino acá. Ahora sí, de vuelta, y un poco más lento y un poco más rápido, porque se está grabando. Listo. Nació entre finales de 1915 y comienzos de 1916 como una marcha estudiantil de una comparsa de carnaval. La compuso Gerardo Matos Rodríguez. En 1916, Roberto Firpo la transformó en tango, incorporando fragmentos de dos de sus propias composiciones. Esta nueva versión se estrenó en el Café La Giralda, en Montevideo, a cargo de Firpo en piano y acompañado por Juan Bautista Borges, Sí, es impronunciable el apellido, sí. en bandoneón y David Otra vez, continúa. En violín. Tuvo gran éxito y fue grabada entre 1916 y 1917. Después perdió protagonismo y permaneció en una posición marginal. Tuvo un cambio en 1924. Pascual Conduci y Enrique Maroni escribieron una letra para incluirla en el sainete, un programa de cabaret. A partir de esta versión se empezó a conocerla con el título Si supieras, debido al comienzo de su primera estrofa. Carlos Gardel grabó esta versión, lo que contribuyó a su difusión. Matos Rodríguez rechazó esta letra y escribió una propia, lo que generó conflicto. Finalmente, la comparsita se convirtió en el tango más grabado y uno de los más reconocidos internacionalmente. Se convirtió en un modelo representativo del género. Ok, bien. Siguiente, Su noche triste. Bueno, acá menciona un trío que estaba conformado por piano, bandoneón y violín. Integraban Samuel Castriota, que era el líder, parece, del grupo, y Antonio Guzmán en el bandoneón, y Emilio Lombardo en violín. Ellos habían escrito un tango propio que se llamaba Lista, pero no tenía letra. Lo habían estrenado en el Café Protegido en Buenos Aires. Y luego, ese tango se ha empezado a difundir en Montevideo, de ahí a un cabaret, Moulin Rouge, y lo ha escuchado en 1916 un poeta y guitarrista Pascual Contursi, y él le pone letra. Y bueno, el autor de la canción le había dado el consentimiento, no le importaba mucho la letra. A diferencia de la comparsita. Claro, y de ahí ese tango lo graba Gardel. Justo estaba de gira por Montevideo con un dúo que tenía en ese momento, que era Gardel Razano. Y bueno, el guitarrista que le pone la letra le acerca la canción, entonces a Gardel le interesa. Y en 1917 la estrenan en el Teatro Empire y la graba la canción para la empresa Max Luschmann con el título de Mi Noche Triste. Era la primera vez que Gardel grababa un tango, así que no lo ha convertido en un suceso, sino en un punto de inflexión para la historia de la música, porque la difusión masiva de la letra ha conseguido imponer elementos que inmediatamente después van a ser una forma de característica para el pan. De ahí el análisis musical revela que tenía una estructura de décimas octosilábicas, más afina al folclore que el tango. Dice, pero a pesar de este aparente carácter de transición, la obra de Contursi incorporó definitivamente al tango la exposición dramática de un sentimiento íntimo en el lenguaje
De ahí habla un poco de Gardel, que se lo conocía como máximo exponente del tango cantado. Comenta un poco cómo ha sido su comienzo en el canto, que como habíamos dicho hace rato, ha empezado con el folclore, entre comillas, estilo Bach, Fidelita, una cifra y dos canciones secas, que bueno, forman parte de la franja folclórica, que en capítulos anteriores dicen que hablan de este libro. Okay. De ahí, bueno, volviendo a la canción de Mi Noche Triste, Gardel se ha ido progresivamente concentrando en el tango, que nunca ha abandonado el canto folclórico. Dice acá que al principio su incursión en el género pareció ser esporádica, fue con bastante espacio entre uno y otro, fueron floreciendo Flor de Fango, de Vuelta de King y Muñequita, pero con el correr de los meses, los tangos pasaron a ocupar el grueso de su repertorio para llegar a 1921 con el canto nacional, con decidida orientación hacia la música ciudadana. Bien, bien. De ahí tenemos el tango Sube escena. Carvajal. Sí, sí. Ahí está. Ahí disculpe. Sí. ¿Qué es lo que leíste? ¿Qué es lo que El anotaste? texto explica cómo el tango pasó de ser una música popular a formar parte de los espectáculos teatrales, especial en Buenos Aires. El tango llegó al teatro. El tango comenzó a aparecer en obras teatrales. Un momento muy importante fue en 1918, cuando Manolita Poli interpretó el tango Mi Noche Tristeza en la obra Los Dientes del Perro. Los autores empiezan a crear la obra con tango. Como al público le gustaba mucho, los escritores comenzaron a hacer obras donde pudieran incluir diferentes tipos de tango, tristes o sentimentales, cómicos, trágicos, satíricos, picarescos. El tango se independiza del teatro. Los tangos que aparecían en la obra estaban escritos de manera que se pudieran entender y disfrutar aunque la persona no hubiera visto la obra teatral. Los teatros se convierten en fábricas de tangos. Durante la década de 1920 había una gran demanda de tango para las obras teatrales. Algunos teatros cambiaban de obra cada 2 o 3 días, por lo que necesitaban constantemente nuevas canciones. Por eso el texto dice que los teatros funcionaban como fábricas de tango. Bien. El teatro como fábrica de tangos. Muy bien. Bien, bien, bien. Diego. Bien. ¿Te falta algo más? En la calle Corrientes. Bien. La zona del teatro más importante de Buenos Aires estaba en la calle Corrientes. Justamente, esas zonas también eran de los lugares principales donde se desarrollaba el tango. Muy bien. El rosquito y el tango. Varios autores teatrales también se hicieron conocidos como letristas de tango, entre ellos Ivo Pelay, Roberto Cayoy, José González Castillo, Manuel Romero, Luis Bayón Herrera. ¿Y qué pasó después? A partir de los 30, los espectáculos comenzaron a ser más grandes y elaborados. Aparecieron las comedias musicales, con grandes escenarios, más decoración, orquestas grandes, cantantes reconocidos, bailes y coreografías. Bien. Es un... Bien, bien, listo. Perfecto. Bueno, sigamos.
La tristeza, cuestión de tango. Guillermo. Sí, profe, Ahí acá está. estamos. Sí, te escucho. Bueno, le hago un resumen más o menos de lo que estaba leyendo, lo que habla. Y si bien el tango había comenzado de una manera, de una forma, se lo interpretaba, y como bien decía usted, quizá en principio se lo utilizaba como para canciones grotescas. Eh, con el tiempo va cambiando eso, e incluso dice que en el principio se cantaba sobre cuál era más o menos el más macho, el más malo, el más guapo, ¿verdad? Sí. Eh, pero dentro de todo eso es como que va cambiando toda esa historia y va cambiando también la sociedad y el hombre, el porteño, digamos, habla mucho del hombre, el porteño, como que llega un punto que se saca la careta de querer aparentar ser el tipo duro, el tipo más malo, eh, como que eso empieza a ser rechazado y empieza a adoptar, digamos, otra característica, digamos, el sentido de lo que eran las canciones. Yo lo veo también como una forma de busca liberarse, digamos, yo diría los autores, eh, porque cuando habla de la tristeza, habla de cosas muy profundas, digamos, muy íntimas que hasta aquí no se venían mostrando, manifestando, lo comienzan a hacer en esta etapa, por ejemplo, con esa canción, con la canción esa que habla sobre la tristeza, de empezar a reconocer, digamos, el profundo, digamos, dolor que por ahí uno acarrea o la historia de cada persona que lleva muy adentro, puede comenzar a plasmarla como canción, buscando tal vez hallar de cierta manera una liberación a ese dolor, a esa pérdida, a ese quizás que pudo haber sido algo y no se llegó a concretar. Entonces, me parece, digamos, algo muy importante, digamos, en la historia del tango, esta parte, también a mí porque habla, digamos, de que hay un cambio en la forma de escribir, en la forma de ir dejando un poco de lado ese ego de yo soy el macho, yo soy el que tengo esto, aunque si bien no se va del todo, porque cuando da al último los ejemplos de las canciones también, es como que vuelve ese ego o ese el querer compararse de que uno es mejor, pero más sutilmente, hablando de las canciones, de aquel que se pone quizás desde otro punto de vista de yo soy el que te aconsejo, yo soy ahora el que te ayudo. Entonces, sigue estando, si bien dice un poco la soberbia, después aparece, ¿no? Como desaparece del todo, pero más sutil en el hecho de la comparación con otro y desde una posición más fortalecida. Muy bien, perfecto. Ahora vamos por esta era la tristeza. Bien, ahora vamos por simplemente Gardel. Bien. Bueno, simplemente Gardel, sí, en esta parte del texto, como un pantallazo, digamos, se explora lo que es la vigencia, la evolución artística y el impacto histórico de Carlos Gardel, argumentando que su figura trascendió no tan solo por mero mito, sino por una rigurosa disciplina de trabajo y una capacidad constante de innovación, que es lo más importante. Yo lo separé, digamos, al texto para poder analizarlo mejor en tres partes. La primera parte la separé con un pequeño título, que es un visionario siempre a la vanguardia. Bueno, en esta parte pude analizar que es un iniciador del tango canción, o sea, ha transformado el género al pasar de letras orilleras y
rudimentarias a interpretaciones con profunda carga dramática y expresiva, iniciando con Mi Noche Triste. También que ha sido un pionero tecnológico, que fue uno de los primeros en adoptar las grabaciones eléctricas con micrófono en 1962. Los cortometrajes sonoros y las transmisiones de radio de costa a costa en Estados Unidos con la NBC, que es la bueno, un nombre en inglés, no sé pronunciarlo. Bueno, la segunda parte, que sería sobre su evolución y perfección artística. En esta parte habla sobre la dignificación e interpretación, o sea, no solo cantaba las letras, sino que actuaba y daba sentido a las composiciones en que, actuaba y daba sentido a las composiciones que en las manos de cualquier otro artista pasaba desapercibida, pero con él tomaba otro tipo de sentido, que ya lo vamos a ver más adelante con las siguientes canciones que se vienen. La búsqueda constante, o sea, él regrababa viejos éxitos utilizando nuevas tecnologías o mejores arreglos orquestales para perfeccionarlos. Apertura a nuevos autores. Ha incorporado gradualmente a compositores de una nueva generación poética, como Candícamo, Discépolo, Mansi y Cátulo Castillo. Sí, seguí. Bien. Bueno, volviendo un poquito a lo de la parte esta de que canciones en las manos de Gardel no pasaban desapercibidas, pero con otros artistas sí. Hago referencia, por ejemplo, a canciones como como Cambalache, que tenían arreglos, bueno, musicalmente tenía arreglos como los que yo mencioné, digamos, en una parte de la clase, que eran los poliacordes. Bueno, acá se nota muchísimo eso, ellos trabajaban muchísimo con lo que es las inversiones y las extensiones de muchos acordes, como lo es, por ejemplo, extensiones mayormente de las canciones que están en tono de Do mayor. Exclusivamente esta canción, la de Cambalache, la hace en tono de Do mayor, pero hace extensiones como, por ejemplo, utiliza el Do, pero el bajo va marcando una trecena aumentada. Y es un arreglo que normalmente no se utiliza porque suena disonante, pero acá en esta canción sí suena orquestalmente bien, porque Gardel aprovecha mucho esto de las nuevas tecnologías y de su gran capacidad de poder innovar. Bueno, volviendo y ya cerrando, vamos a la etapa final y la consagración internacional de Carlos Gardel. La alianza con Lepera en Estados Unidos, entre 1932 y 1935, su sociedad artística con Alfredo Lepera lo llevó a componer la música de sus propias películas y crear sus tangos más universales. Por ejemplo, el día que me quieras, Volver, Por una cabeza y Mi Buenos Aires querido. Esos son los más emblemáticos de él. Y después, bueno, ya cerrando, ya con el trágico final, su ciclo se cierra trágicamente en el accidente aéreo de Medellín en junio de 1935, justo cuando proyectaba su gira por Latinoamérica. Bien, perfecto. Pasamos a Rubén, y lo de que mandó Kanata por el chat lo voy a pasar por el WhatsApp porque no vamos a tener tiempo. Rubén, muy bien, Nico. Gringo se acelera. Bueno, para el tango en los años 40 había quedado como la década prodigiosa, la edad de oro o el periodo brillante. A partir de los años 30, las orquestas comenzaron a aumentar la velocidad de su ejecución para más que nada estimular a los bailarines y permitir una mayor cantidad de pulsos por minuto. Bueno, Edgardo Donato ya experimentaba con esta aceleración desde el año 1932, pero el gran impulso llegó con Juan de Arieso en el año 1935. Darenzo. Sí,
D'Arienzo, ¿no? Sí, D'Arienzo, claro, que se dice seguir. Seguir. Bueno, el cambio no consistía solamente en tocar más rápido, sino también que hubo modificaciones en la manera de interpretar. Entre el año 1935 y 1940 hubo una etapa de transición, donde algunas orquestas desaparecieron y otras se adaptaron a los nuevos gustos del público. Bueno, también en los años 1935 y 1940 surgieron o se consolidaron las orquestas que después serían los más representativos de la década de 1940. Bueno, todo esto en resumen, el ritmo se acelera, muestra la transformación del tango entre los años de esos 1935 y 1940, donde las orquestas comenzaron a tocar más rápido, especialmente por la influencia de D'Arienzo, pero también cambiaron sus arreglos y desarrollaron estilos propios. Esta evolución fue fundamental para que en los años 40 apareciera la gran diversidad de estilos y orquestas, que esto fue lo que caracterizó a la llamada época de oro del tango. Muy bien, perfecto. Y si me da tiempo, voy a resumir lo que me mandó Kanata. El tango fue evolucionando a través de los diferentes músicos y orquestas que le dieron características propias. Carlo Di Sarli se destacó por su elegancia, el respeto por las partituras y una fuerte acentuación rítmica. Osvaldo Fresedo mantuvo un estilo sobrio y romántico, incorporando de manera sutil elementos del jazz. Pedro Laurel, en cambio, se caracterizó por la fuerza, el virtuosismo y un bandoneón muy particular que parecía rezongar. Por su parte, Lucio de Mare sobresalió por la calidad musical de su orquesta y también por su trabajo como musicalizador de películas. Más adelante, el tango entró en una etapa de mayor innovación con figuras como Osvaldo Pugliese y Aníbal Troilo. Pugliese desarrolló un estilo más complejo y con acentuaciones muy particulares, mientras que Troilo logró una interpretación más sentimental y profunda, aunque al principio su propuesta fue considerada avanzada, rápidamente se convirtió en un referente del tango. Durante los años 50 comenzó a aparecer un conflicto entre quienes defendían el tango tradicional y quienes buscaban experimentar y hacerlo más complejo. Esta división, sumado a la llegada de nuevas modas musicales, provocó una pérdida de conexión con parte del público y llevó al tango a una etapa de crisis. Muy bien resumido. Entonces, durante la Guardia Nueva, hay una diversidad de autores, no solamente Carlos Gardel, que todos aportan de alguna manera a la complejización del tango, no solamente en el canto, sino que a nivel musical. Con todo lo que puso Kanata, nos da como todos estos autores empiezan en sus orquestas, que ya no eran simplemente cuartetos como eran en la Guardia Vieja, sino de grandes orquestas de varios músicos que se presentaban en teatros, en películas, o en grandes eventos musicales en donde mostraban cada uno sus características. De aquí hay que notar de que si bien en los años 40, justo había muerto Gardel, pero los años 40 fue la etapa de oro del tango, como bien dice Kanata, para los años 50 hubo un conflicto muy fuerte entre los sectores más tradicionales del tango y los más modernos. Lo cual supuso también un conflicto en el interior propiamente de los autores, los cuales, dada su falta de unidad, no pudieron renovarlo, por lo menos en conjunto, al género ante la presencia de las nuevas corrientes populares que iban llegando. Acordemos que en los 50 empiezan a aparecer grandes influencias internacionales y en los 60 aparece el boom del folclore. Por lo tanto, el tango cae abruptamente en su nivel de consumo y por eso decimos que del 50 en adelante el tango entra en una profunda crisis. Tal vez solamente Piazzolla lo logra renovar un poco, lo logra dar una cierta presencia, pero en adelante, pero en adelante el tango va a tener un problema bastante grande que lo vamos a trabajar muy levemente en la clase siguiente. Bueno, me queda unos segundos, así que aquí me despido de ustedes, chicos, de los virtuales. Voy a pasarle esta foto, porque acá están los autores de la Guardia Vieja y la Guardia Nueva. ¿Ok? Bien, perfecto.
Bien, obviamente, para cerrar, puedo decir de que